Bueno, entonces continuando con la temática que tenemos que revisar, en esta ocasión vamos a continuar justamente con lo que guarda relación con las resistencias y cargas del vehículo. En la sesión anterior, en la que precedió, nosotros ya pudimos observar justamente algunos conceptos de lo que se refería a la fuerza, la resistencia y la carga del vehículo. Ya habíamos hecho una comparación entre lo que eran los vehículos livianos versus el vehículo de carga y cómo optimizar también el uso, el beneficio que tenía esta, esta característica en relación de escoger el mejor vehículo o unidad de carga justamente por la efectividad que se requería para su utilización. En este caso, tenemos también que manifestar adicionalmente a estos temas que justamente existen características, aspectos relacionados con la resistencia al avance del vehículo. Y justamente apuntando a los conceptos de fuerza o torque y potencia de un vehículo para que tenga movilidad, existen también otras fuerzas que actúan y permiten, o en este caso resisten, la movilidad correcta de nuestra unidad de carga pesada. Estas son conocidas justamente como resistencias. Y de estas resistencias al avance del vehículo tenemos que desprender que existen algunos factores que intervienen justamente y determinarán como mayores o menores en importancia o en incidencia sobre la resistencia al avance de un vehículo, como pueden ser, ¿no? El tamaño y la forma exterior del vehículo. Tenemos también aspectos como la dirección del viento, ¿sí? Que inclusive estos afectan en una entrada o salida de un túnel. Tenemos las características del terreno. Recordemos que no siempre vamos a tener una calzada con una superficie asfáltica con baja rugosidad. Va a haber una capa de rodadura de otras características o su defecto. Las mismas carreteras a veces por situaciones externas pierden parte de su capa de rodadura o tenemos que ir por caminos que justamente no tienen este nivel de capa de rodadura. El tema de la presión de los neumáticos, obviamente. Nosotros sabemos que también la condición en la cual estamos circulando con nuestros neumáticos son justamente un factor fundamental e incidente en esto. El tema de la velocidad de la marcha, por supuesto, claro que sí está. Y habíamos visto que justamente el tema este de la potencia, visto en la sesión anterior, se relacionaba con el mayor o menor tiempo que se requería para completar una pendiente, por cuanto justamente aumentaba la potencia que necesitábamos o las revoluciones por minuto que desarrollaba el motor para alcanzar subir la misma, ¿no? Depende, como les decía, de la pendiente de la carretera, es decir, a mayor pendiente vamos a tener mayor resistencia y por supuesto de las condiciones de carga. Esto de las condiciones de carga al menos viene proporcionalmente y sobreentendido por todos ustedes, por cuanto sabemos y comprendemos que a mayor carga de nuestra unidad, por supuesto, vamos a tener mayores resistencias a que el mismo avance. Y pues bien, según estos factores que hemos mencionado, hemos acabado de hacer referencia, tenemos justamente que de los mismos se derivan eh, justamente algunas clasificaciones, por ejemplo, y estos ya son temas más avanzados, los cuales voy a permitirme enseñarles posteriormente un material multimedia de apoyo en el cual hacemos el análisis de la resistencia al rodamiento, ¿sí? De la resistencia aerodinámica de nuestra unidad de carga pesada, de la resistencia dependiente, por supuesto, de la resistencia por aceleración,
de dos tipos de fuerzas muy importantes. Aquella fuerza de inercia que está relacionada con el movimiento de los cuerpos y por supuesto la fuerza centrífuga, que es justamente la que define o direcciona tal vez la trayectoria de los cuerpos conforme cómo está el trazo de una vía, ¿no? Tenemos también que ver lo que es la resistencia al rodamiento y analizando cada uno de estos factores. La resistencia al rodamiento se presenta cuando un cuerpo rueda sobre una superficie, ¿sí? Por supuesto, pero provoca deformación en uno de ellos o ambos de manera inelástica, es decir, no vuelve a su estado original, a su forma original, ¿sí? Ya perdió, a través de esta deformación, ya perdió una de sus características en su composición. Esto es conocido como la resistencia al rodamiento. Es consecuencia de las resistencias. Tenemos justamente la resistencia al rodamiento, que guarda también relación con neumático con el cual nosotros estamos circulando, ¿sí? En este caso tenemos que decir que la resistencia al rodamiento es debida, primero, ya habíamos dicho, a la deformación de un cuerpo. En este caso tenemos que hacer específicamente la relación con la deformación del neumático. Va a depender de algunos factores, ¿no? Por ejemplo, el peso de nuestro vehículo, del estado del pavimento y sobre todo lo que hacemos énfasis, ¿no? El rodamiento guarda relación el tipo de neumático y por supuesto, lo que dijimos anteriormente, cómo estamos circulando nosotros con nuestros neumáticos, justamente el estado en el que se encuentra. Y justamente dentro de la resistencia al rodamiento, hacemos un paréntesis aquí para profundizar un poquito más. Existen factores que influyen en la resistencia al rodamiento. Y estos, por ejemplo, son la forma en que la llanta ha sido construida. Otro, la presión del neumático en sí. Otro de los factores que influyen en la resistencia al rodamiento, tenemos la temperatura de la llanta y consecuentemente la temperatura del pavimento. Tenemos que recordar también la velocidad del vehículo, el peso bruto vehicular y desde luego cómo se encuentra nuestra superficie de rodamiento, ¿no? Es decir, va a haber mayor fricción, va a haber mayor resistencia, va a incrementar la temperatura en el sitio. Por supuesto, eso va a afectar a lo que se manifestaba, ¿no? La superficie de rodamiento. En el caso de la superficie de rodamiento, tenemos que investigar el tipo de suelo que nuestro vehículo va a recorrer. Y nosotros tenemos aquí también algunos datos estadísticos, ¿no? Y quisiera, por ejemplo, mencionar los más importantes que podemos encontrarnos. Por ejemplo, el cemento. No hablemos de nuevo ni liso porque el Estado no está invirtiendo generalmente. Tenemos que ya ha sido prácticamente pulimentado por el tráfico, que en ese estado se encuentran todos los, los vehículos ya. Existen valores de factores de rozamiento del pavimento justamente para los neumáticos en goma, en caucho, los que regularmente utilizamos. Y existe un factor, por ejemplo, cuando la vía está seca y nosotros circulamos a más de 50 kilómetros por hora, va a haber una variación de un factor de 0,50 a 0,65, teniendo en cuenta que el factor de mayor rozamiento es el unitario, 1, ¿no? Es decir, es un factor alto considerado en razón de porcentaje o proporción. Si nosotros circulamos sobre rodadura de asfalto húmedo, ¿no? Justamente con ya pulimentado por el tráfico, que es como generalmente están nuestras vías, y circulamos igual a más de 50 kilómetros por hora, tenemos que existe un factor de rozamiento de 0,40 al 0,60 versus 1, que es el máximo que le decía.
Si circulamos, por ejemplo, sobre grava, que también están nuestros carreteros en ese sentido, grava suelta, por moderación, Inge, vamos a menos buenas noches. de 50 kilómetros por hora. Entonces tenemos justamente que manifestar que estamos con un factor de rozamiento eh, bajo, ¿no? Eso entre las principales características de la superficie de rodamiento. ¿Cómo obtenemos técnicamente o físicamente estos datos? Justamente nosotros obtenemos haciendo alguna apreciación respecto de la misma y se aplica una fórmula en el cual ya entra en consideración lo que les acaba de manifestar, el factor de rozamiento, la masa del vehículo y por supuesto la aceleración de la gravedad, pero en este tema no vamos a incursionar, no vamos a profundizar, solamente manifestarles que justamente este factor de superficie de rodamiento tiene la finalidad principal justamente para ayudar a los fabricantes a tener mayor cuidado en el momento de la fabricación, en el desempeño, en todos y cada uno de los sistemas, factores, por ejemplo, como cilindraje, potencia, el torque máximo, cómo está el tema del sistema de válvulas. Bueno, las marchas tal vez no sea un factor que influya demasiado acá. Capacidades, por ejemplo, para sus ejes tanto delanteros como posteriores, tener bastante cuidado en la implementación del peso bruto vehicular, tener también mucho cuidado en lo que son el tema de los radios de giro, el espacio de la carga útil, etcétera, ¿no? O sea, nosotros fundamentalmente no nos afectarían estos factores desde el punto de vista de la práctica de la conducción. Obviamente hay que reconocer y tener en cuenta que los primeros que tenemos que revisar todas y cada una de las situaciones en las cuales se encuentra nuestro vehículo, es justamente esto para no tener inconvenientes. Y por supuesto, claro está, incursionando un poquito más a menudo, tenemos que justamente existe un cálculo de la resistencia al rodamiento, ¿no? Que va en función de la velocidad promedio del vehículo, el factor de rozamiento que manifestaba, la masa del vehículo, un coeficiente tanto en estado velocidad cero, o por supuesto también en estado de velocidad de movimiento. Y esto, bueno, ¿para qué también serviría? Para, en el caso de los neumáticos, a los fabricantes de los neumáticos, tener mucho cuidado en la capa diagonal, en el estándar de la capa radial, en las llantas radiales de bajo perfil, cuándo fabricar neumáticos con bases anchas o alguna virtud, alguna implementación adicional, ¿no? Entonces eso había que referenciarlo para nosotros poder conocer un poquito más, pero son factores con los cuales nosotros vamos a tener que muchas de las ocasiones lidiar. Recordando la premisa de todo esto, manifestarles que justamente como conductores, el momento de comprar un vehículo, siempre tenemos que considerar su fuerza y su potencia, ¿no? Cómo saber cuánto es lo que necesitamos, para qué tipo de superficie vamos a estar en utilización de nuestra unidad de carga, ¿no? Entonces el torque, como ustedes pudieron escuchar la sesión anterior, es una fuerza que tiene que ver con la capacidad del motor de mover el vehículo, ¿no? Sí, el trabajo que genera prácticamente. Nosotros sabemos que el trabajo, desde la premisa de la física, es justamente el trabajo lo que nos permite mover un cuerpo
de un lugar a otro, ¿no? Y justamente acá necesitamos, para ascender cuestas, pendientes, necesitamos mayor potencia, ¿no? Eso a grosso modo de lo que nosotros teníamos que manifestarles en esta ocasión. Sí, a continuación vamos a presentarles un material de apoyo multimedia para complementar la intervención de